Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, la ex diputada Guadalupe Valdés nos visita en esta parte del programa. Ya yo le compartí a ustedes anteriormente, en el bloque anterior, que el tema que queremos tratar con ella es inmunidad parlamentaria. A propósito de que se ha mencionado tanto el tema de todo este caso de los imputados con el caso de Brecht. Guadalupe, buenos días. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a Diario 16 y muchas gracias por la entrevista anterior en la cual uno cada vez aprende de todos estos temas que nos agobian y que, como decía la doctora, ella no veía el tema de que se estén generando políticas públicas realmente para hacer ese cambio cultural que realmente es el que lleva al tema de los feminicidios. Me parece que el análisis y el enfoque de la doctora nos ayuda a poder encontrar las vías para buscar solución a estos temas que son graves para la sociedad. En todos los órdenes, y más Así como es. estamos nosotros con, óyeme, las estadísticas en los feminicidios en la República Dominicana ya a la fecha que estamos, y es alarmante lo que está ocurriendo en el país. Guadalupe, en el caso de los imputados, para lo del caso de Brecht, se habla y se ha mencionado tanto lo de inmunidad parlamentaria. ¿Qué es lo que dice la ley con relación a eso? Bueno, yo traje la Constitución e invito a todos los ciudadanos a que lean la Constitución para que se edifiquen sobre el tema de la inmunidad parlamentaria en los artículos 84, 85 y 87. Y lo que dice la Constitución es muy clara, que la inmunidad parlamentaria es para que el legislador pueda tener la libertad de poder expresar en el Pleno sus opiniones sobre cualquier tema y no ser perseguido ni sancionado por lo que él exprese como legislador. Sin embargo, esa función, esa prerrogativa que tiene, no es personal, y lo dice la propia Constitución, es de la Cámara, en este caso del Congreso, pero además también no le exime de cumplir con las leyes del país. En ese sentido, y lo que establece la Constitución es que la autoridad competente tiene que solicitar a el Congreso, a la Cámara a la que pertenece el legislador, que se le levante la inmunidad para que pueda ser incluso procesado e incluso si tiene que ser arrestado. Y las cámaras, en la Cámara de Diputados o el Senado de la República, debe de conocer el caso cuando recibe la notificación de la autoridad competente, que tiene que ser, en este caso, la Suprema Corte de Justicia o un juez. Tiene entonces que conocer el tema en el Pleno, tiene 2 meses para el plazo mayor de hacerlo y se supone que el Congreso tiene que tomar una decisión que contribuya a la transparencia, a la rendición de cuentas, a decir fin a la impunidad y a la corrupción en este país. Y no colocarse como un cuerpo que se niega a que sus legisladores puedan ser sometidos a un juicio de fondo o a ser sometidos a la justicia, donde ellos tienen entonces la oportunidad de defenderse de las acusaciones que se le esté haciendo, en este caso, de parte del Ministerio Público. Yo sé que la gente en un momento determinado, como de coraje, que le ha provocado a todos, en igualdad de condiciones. Yo no creo que haya aquí un dominicano, no importa que esté dentro de un partido político o no, esa angustia, ese coraje de ver cómo se han dado todas las cosas aquí en el país. Pero mucha gente dice, óyeme, pero un préstamo en el Congreso y que aprobado en 2 lecturas consecutivas y se hace bastante rápido. Aunque la Constitución diga y especifique que hay un parámetro de tiempo para despojar de la inmunidad parlamentaria a cualquier congresista, no es como un parámetro que hay de que amplio, pero usted puede darse en 1 mes, puede darse en 10 días, en 20 días. No existe esa posibilidad.
¿Cómo 10 días o 20? Me refiero a lo de la inmunidad parlamentaria. Si hay un marco, por ejemplo, de 3 meses, ¿no pueden despojar a una persona de su inmunidad parlamentaria en 10 días, 15 días? ¿No se puede dar un proceso en el Congreso? Sí, claro. O sea, usted tiene un máximo de 2 meses para conocer el tema. Exacto. O sea, en 2 meses... Pero eso no significa que haya que esperar los 2 meses. No, pero aquí ya se acordó. O sea, ya aquí el Pleno ya decidió que no le iba a quitar la inmunidad parlamentaria. Exactamente. Y lo hicieron en menos de 15 días. Y dispusieron eso. O sea, yo lo que creo que nueva vez el Congreso de nuestro país está tomando un camino que no contribuye a generar confianza en la institucionalidad del Congreso. Sí, pero y esa disposición no la toma el presidente, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, en este caso que tenemos una presidenta, y el presidente del Senado de la República. Ellos no tienen una cuota importante por presidir las cámaras. Sí, pero es una decisión que la tiene que tomar el Pleno. O sea, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, lo que tiene es que llevar el tema a el Pleno. O sea, tiene que ser solicitado a ellos. ¿Por consenso? Por consenso no, por mayoría de votos. Ok. O sea, tiene que ser conocido como otro tema. En este caso es que seguimos teniendo un Congreso que los legisladores funcionan como un cuerpo y no funcionan como un poder del Estado. Esa es la diferencia. O sea, es como si fuera un grupo de amigos que funciona el Congreso. Y el Congreso no puede funcionar como un grupo de amigos. Uno lo percibe también, por la costumbre ya de uno decirte diputada. Uno lo percibe como es una especie de que vamos a tratarlo de esta manera porque el día que nos toque a nosotros, para que nos den igual trato. Eso es lo que uno percibe. Sí, y porque somos amigos, porque somos del mismo partido, porque o si hoy me pasa a mí, después te pasa a ti. Pero la figura de la inmunidad parlamentaria es una figura que viene desde el 1800, o sea, no es única tampoco al caso de República Dominicana. En América Latina y el Caribe hay 17 países que tienen consignada la figura de inmunidad parlamentaria. También la tienen algunos países como es el Reino Unido y otros. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cómo actúa, cómo se comporta ese cuerpo legislativo, ese poder del Estado con respecto a los hechos por los cuales se está pidiendo que se levante la inmunidad parlamentaria? Porque además, esta situación tampoco impide que los legisladores que están involucrados o que puedan involucrarse a futuro en cualquier caso no sean procesados. O sea, lo que no puede hacerse es ser llevado preso en ese momento. Me explico, por eso, en este caso, el juez de la Suprema Corte de Justicia que conoció el caso, le puso una medida de coerción, que en este caso fue la garantía de los 5 millones, que va a ser mucho menos, porque siempre es, como es el tema de los seguros, es el monto a pagar es menos y además... Sí, el doctor Castro dijo aquí 300,000 y pico de pesos. Sí, y que se puede pagar de manera, parece que en varias cuotas, pero o en varias partidas, pero... lo otro que le puso fue impedimento de salida. ¿Por qué? Porque no podía darle el mismo tratamiento que le dio al resto de los imputados. Ahora, ¿qué debió hacer el Congreso? El Congreso debió levantar la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque el caso que se está analizando es sumamente grave y ellos deben de tener el mismo trato que tienen los demás imputados. Una preguntita, porque como usted fue diputada de la República, nos puede edificar mucho mejor que nosotros mismos opinando. En el caso de Alfredo Pacheco Soria, que él había pedido, supuestamente, públicamente, porque a veces se dice una cosa y se actúa de otra manera por detrás. Valentín también lo pidió. Sí, pero no le hizo caso el Congreso. Por eso, y si ellos lo pidieron, ¿por qué el Congreso no les levantó la inmunidad parlamentaria? Esa parte como que no la entiendo. ¿Cómo es que se da eso entonces? No, es en el por Congreso? eso, porque se toman decisiones, como yo decía hace un momento, no en función de la institucionalidad, no en función del bien común, del interés colectivo,
colectivo. Pero ahí hay que revisarlo todo, hay que revisar el Congreso completo. Claro que sí, claro que sí. Es que las decisiones en el Congreso tienen, y ese es el cambio que tiene que tener el país en términos de la forma de hacer la política, es que las decisiones en el Congreso, cada legislador que es responsable de su decisión de voto, tiene que tomarla no por el interés específico o particular de un caso, sino tomando en cuenta el bien común, el interés colectivo. Por eso, el juez de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ortega, Francisco Ortega, pone a los imputados, no importa que sean ministros, que sean reconocidos dirigentes de un partido político o de otro, o legisladores, les da una medida de coerción de someterlos a una prisión preventiva de 1 año, de 9 meses, de 6 meses. ¿Por qué? Porque lo que se está analizando, el caso de Odebrecht, es el tema del soborno, es un tema sumamente grave, vergonzoso para la sociedad dominicana. Y lo que está demandando la ciudadanía, el país, con el movimiento verde, las marchas verdes, lo que pasó el domingo en San Pedro, que fue tremendo, fue una movilización ciudadana de generar esperanza, de generar ilusión de que es posible que el país cambie poniendo fin a la impunidad. Entonces, el juez toma una medida en ese sentido para decir, estas personas tienen que ir a ser analizados sus casos, no pueden quedar libres. Pero uno ve, Guadalupe, como, óyeme, como una falta hasta de tacto, no solamente de los congresistas en sentido general, sino de los mismos imputados que dicen, óyeme, pero yo me estoy cobijando en algo que no me corresponde porque a mí me están investigando. ¿Cómo cobijando en algo? La decisión que han tomado. Es decir, cuando yo pido, me despojan de mi inmunidad parlamentaria y entonces, por otro lado, espero a la decisión que tomen mis compañeros. Muchísimos de eso debió pararse y decir, no, nosotros estamos comprometidos con la sociedad en sentido general. Y aunque uno le apene mucho el caso, vamos a levantar esto lo más rápido posible para que haya una investigación transparente en todo este proceso. Debieron decir los compañeros en el Congreso. Ahora, el hecho de que el Congreso no haya levantado la inmunidad parlamentaria a estos legisladores no exime que se haga la investigación. La investigación sigue en curso. O sea, la inmunidad parlamentaria, si se hubiera levantado, lo que hubiera permitido es que ellos fueran sometidos en igualdad de condiciones a los restos imputados claro, por la gravedad. En este caso quiere decir que ellos podían ser sometidos a la cárcel preventiva, pero la investigación tiene que continuar. No, claro, uno sabe esa parte, pero el privilegio no está cuando usted ha cometido supuestamente delitos. Porque a usted lo señalan cuando usted ha cometido algún tipo de delito, o si no lo hubiesen mencionado a todos. No, lo que pasa es que en este caso, ellos lo que hay es hay una acusación, pero lógico. Se presume la inocencia. Hay presunción, se demuestre lo exactamente. Contrario. Entonces, y todos, en todos los casos, de los 14 imputados ya sometidos a prisión o al tema de la garantía y tal, tienen ahora que demostrar tanto el Ministerio Público como ellos con sus abogados tienen que sustentar sus expedientes, unos para demostrar la culpabilidad y otros para demostrar la inocencia. No quiero que se vaya el tiempo sin explicarle a la gente lo del cierre de la legislatura, que dice que si el juez hubiese acatado enviarlos en igual de condiciones que los otros, entonces cuando se abra la legislatura... Los podían hacer presos. ¿Qué significa esa parte para que la gente lo entienda? Lo del cierre de la legislatura. No, justamente que la inmunidad parlamentaria no exime de la responsabilidad que se tiene en los casos en los cuales se cometa algún delito. En ese caso, la inmunidad parlamentaria es mientras está abierta la legislatura. ¿De cuál fecha a cuál fecha? La legislatura en el país está abierta desde el 27 de febrero al
al 25 de julio, porque son 150 días según la la Constitución del 2010, que ya no es nueva. Sí. Y en la segunda legislatura comienza el 16 de agosto y termina aproximadamente el 13 o 14 de enero, cuando se den los 150 días en ambas legislaturas. Enero del 2018. ¿Qué pasa ahí entonces entre el 27 y el 25? ¿No pueden ser apresados? Entre el 25 de julio y el 16 de agosto, que viene ahora... entre la primera, entre el 27 de julio... Bueno, es que exacto, esa es la que viene ahora. Porque ahora mismo estamos en medio de la legislatura. Ok, esta comenzó en febrero. Exactamente. 27 de febrero. Sí, que es cuando el presidente va al Congreso, hace la rendición de cuentas, o cuando hay año electoral, cuando el presidente se juramenta. Ahí se abrió la legislatura y termina el 25 de julio. El presidente se juramenta el 16 de agosto, perdón. Sí, el 27 de febrero comenzó. Ajá, y termina el 25 de julio. Sí. En ese momento... Entonces, en ese momento pueden ser apresados. Sí. Hasta el 16 de agosto, que cuando se abra de nuevo, podrían estar en libertad hasta el 13 o 14 de enero del 2018. Exactamente. Pero en este caso, el juez no mandó que hacerlo. Precisamente por eso, porque no tiene sentido. Claro, porque son 15 días. Son días, solamente, entonces no tiene sentido eso. No, en esto la reflexión más importante es cómo la ciudadanía tiene también que reclamar, que exigir que el comportamiento de sus representantes, de las personas que han elegido, ya sea porque votaron realmente por ellos o porque son legisladores que por alguna razón tomaron votos a través del clientelismo, de la compra de votos, de que hubo situaciones no claras en el proceso electoral, pero hay que exigir a los legisladores que tienen que tomar decisiones para el desarrollo del país, para la institucionalidad, por el bien común y no por intereses de mi partido o de mi facción de partido o porque los legisladores son mis amigos, mis hermanos, mis familiares o el compañero. El país no puede ser conducido así y mucho menos en el primer poder del Estado, porque ese tipo de comportamiento, en este caso con respecto al tema de la inmunidad parlamentaria, se refleja también en el resto de votaciones del Congreso y por eso vemos que los préstamos de Odebrecht fueron santiguados, fueron bendecidos en el Congreso de la República y fueron legisladores, diputados, senadores de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso. No fue solamente una fuerza política que aprobó los préstamos en el Congreso. O sea, y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ahí es donde, y entonces apruébame ese préstamo que yo te doy otras cosas, te doy otro tipo de prebendas. Y obviamente, ¿qué pasa? Tú hace un momento decías, bueno, cuando el préstamo llega y se dice que hay que ponerlo en la orden del día, es que justamente un préstamo de 656.000 millones, tú no lo puedes aprobar simplemente porque el Ejecutivo te diga o el miembro del partido que hay que aprobar ese préstamo, es que hay que analizarlo, hay que estudiarlo y por eso es tan importante que el propio Congreso cumpla con su reglamento y es que ningún tema de agenda puede ser colocado sin darlo a conocer 24 horas antes como mínimo. Y tú recordarás que aquí en este programa, cuando yo estuve en el ejercicio legislativo del 2010 al 2016, en varias ocasiones señalé que esa era una violación permanente en la Cámara de Diputados. ¿Pero con qué temas? Con los temas trascendentales para el país. Y hoy vemos cuáles son las consecuencias de esa actitud en el Congreso de la República, de ese comportamiento, que es un comportamiento que viola la institucionalidad del Congreso, pero viola también el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y un tema que es fundamental, el tema de la ética hoy día. Eso de lo de despojar o no de la inmunidad parlamentaria a sus compañeros, le va a salir caro a muchos que saben de antemano que se dedican a la política
y cuando este pueblo quiere, no olvida. Diputada, que siempre yo le voy a decir de por vida así, porque me gustaría que usted estuviera ahí permanentemente en el Congreso. Gracias por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias, Miosotis, y creo que es importante que la ciudadanía se informe a través de programas como Diario 16. Señores, qué bueno es finalizar esta manera, este espacio, edificando a la gente en todos los órdenes. Cuídense mucho, nos vemos mañana.